fue de mañana, siendo aún oscuro, eso es el shahar, la oscuridad de la mañana. Heilel ben shahar, lumbrera, hijo de la mañana. Shahar es la oscuridad de la mañana, se refiere a este periodo, ¿está claro? Pero vean que ya era el primer día de la semana, entonces al menos sería como decir, ya era las 6 de la mañana, pero todavía seguía oscuro. Bueno, perdón, y como les decía ahora, que en Apocalipsis dice que Yahuanán estaba orando en el día del soberano, ellos lo llaman el día del Señor, domingo significa el día del Señor, y ellos dicen que, según ellos, como ellos llaman, Jesús resucitó un domingo, el día del Señor, y por eso entonces, según ellos, Juan estaba un domingo adorando, pero no, toda la escritura dice que el día de Yahweh, que es el soberano, es el Shabbat, punto. Porque si dice medianoche, o sea, como acabas de decir, él está confundido porque en el gregoriano el día cambia a la medianoche, pero si se llama medianoche, todavía está a la mitad de algo, ¿cómo va a empezar algo a la mitad? ¿Sí me explico? Puro Egipto, que es el lugar de las dos fronteras, pero en el medio hay una frontera que es el centro de Egipto, que separa las dos partes de Egipto. Entonces por eso en Isaías hay un verso que dice que habría un monumento y un altar en la frontera en medio de Egipto. Entonces parece ser ilógico, porque ¿cómo es en la frontera si está en medio? ¿Verdad? Es lo mismo, ¿cómo es el inicio si está en medianoche? Egipto, esclavitud. Entonces, dice, el primer día de la semana, Miriam de Magdala, la que vigila, ¿verdad? Fue a vigilar la tumba tempranito. Fue de mañana, siendo aún oscuro. Entonces ya sabemos que es el primer día de la semana y es en la mañana. Si el calendario fuera lunar, ahí ya llevaría 12 horas del día, porque habría empezado de las 6 de la tarde anterior. Siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Vean qué interesante cómo Juan pasa de su entierro a ya verlo resucitado. No menciona lo que sucedió en su resurrección. Porque recuerdan, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Qué hizo el primer día de la semana? Digo, hágase la luz. O sea, cuando empezó ese primer día de la semana, en el Génesis estaba todavía oscuro. Entonces digo, hágase la luz, y separó la luz de las tinieblas. Vean qué poderoso, porque aquí todavía era oscuro, pero ya se había levantado la luz. Entonces está a punto de salir la luz cuando dice, hágase la luz. Oigan esto, los judíos siguen el calendario lunar, que empieza en la tarde, a las 6 de la tarde. ¿Verdad? Entonces a las 6 de la tarde, según los judíos, empieza el día, a las 24 horas. Cosa que no tiene sentido, porque ¿cómo el día va a empezar en la noche? Igual que en el gregoriano, ¿cómo va a empezar el día a la medianoche? ¿Cómo va a empezar a la mitad de algo? Algo. Inicia al principio. Entonces, vean que el primer verso del 20 dice, el primer día de la semana. Miriam de Magdala fue de mañana. Entonces era la pura mañana del primer día de la semana. Primer día de la semana, mañana. Si fuera el calendario judío correcto, aquí ya el día llevaría 12 horas. Y está apenas iniciando la segunda mitad del día, según el calendario judío, ¿verdad? A las 6 de la tarde de ese día que Miriam llegó, para los judíos ya sería el segundo día de la semana, ¿verdad? Segundo día de la semana a las 6 de la tarde sería. Sin embargo, vemos que, repito, el primer día de la semana Miriam de Magdala fue de mañana. Pero ahora venimos al verso 19, que dice, cuando llegó la noche, o sea, ni siquiera la tarde, la noche, más allá de las 6 de la tarde, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál? El primero de la semana. Llegó la noche de aquel mismo día, o sea, llegó la noche y todavía era primero de la semana. Todavía era el mismo día. O sea, el calendario es diferente al judío, es el esenio, el verdadero, el correcto. Ahora, no estoy diciendo que el esenio que tenga que llevar ese título, sino que los esenios llevaban el calendario correcto, en el cual el día comienza en lo que llaman hoy en día 6 de la mañana, que era en la escritura la hora 0, al amanecer. Y eso lo vemos también por toda la escritura, pero en el judaísmo tú eres en la letra, cambian cosas, malinterpretan para poder justificar su calendario, ¿verdad? Porque ya va a salir alguien con que dice, y era la tarde y la mañana del día, ¿verdad? Agarrándose de algo que ni siquiera saben interpretar, porque no dice día, yom, dice boker, mañana. No dice noche, dice erev, tarde. Y otro montón de detalles. Lo que hemos hablado de Levítico 23, que celebraréis entre tarde y tarde. ¿Por qué nos va a decir entre tarde y tarde? Si en el calendario lunar entre tarde y tarde es un día entero. Entonces nos dice tal día. Pero si nos dice entre la tarde de aquel día y la tarde del otro día, es porque el día no cambia en la tarde. La escritura dice que la mañana, la luz, aventaja la oscuridad. O sea, la luz llega primero que la oscuridad. Y etcétera, 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 etcétera. Son un montón de ejemplos. Está claro, pero este es el más obvio. Sin embargo, está en el nuevo pacto. Entonces, para el judío común, esto no es válido. Pero con el antiguo pacto se puede hacer igualmente fácil. Entonces, vean como dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los Yehudim. Entonces, vean cómo le tenían miedo a los Yehudim porque ya habían matado a Yahushua. Decían, si nosotros seguimos en esa, nos matan a nosotros también. Y al no haberlo visto resucitado, no era lo mismo que cuando ya lo vieron resucitado, porque recuerden que Pedro lo negó por miedo a morir. Ahora que lo matan, con más razón tienen miedo, se encierran. Pero cuando ya lo ven resucitado, todos estuvieron dispuestos a morir, mostrando la veracidad de la resurrección de Mashiach.